de algo muy importante que quiero que me pongas Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, donde vamos a ver algo muy importante de lo que está pasando hoy, hermano. Mucha gente cree que los 5 ministerios, hermano, solo son una fantasía, hermano, porque muchos no creen en apóstoles, muchos no creen en profetas, muchos no creen en maestros, muchos no creen en... ¿quién más? ¿Qué falta? Evangelistas, solo creen en los pastores. Mucha gente nomás es pastor y ya, punto, se acabó. Ahí van a seguir. Lo que dice Efesios capítulo 4, versículo, ¿qué es? ¿El 11? ¿Donde están los apóstoles? El 11. El 11. Efesios 4:11, hermano. Dice la Escritura en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros. ¿Para qué, hermano? Síguele el 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos ministerios son? 5. Para capacitar hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces fíjese bien esto, hermano. Oye, déjame ese versículo ahí. Fíjese bien lo que pasa cuando tenemos los 5 ministerios. Nos van a llevar al conocimiento de la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Sí entiende esto? Un hombre maduro. El Señor no quiere niños, hermano. El Señor quiere una novia madura que viene por ella, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, hermano, hasta que esté a la medida de Jesús va a decir, ya está grande, ya está madura. Amén. Pero fíjese lo que pasa en estos tiempos. Síguele el siguiente versículo, 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué más dice? Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Entonces hay muchas cosas que han estado pasando, hermano, que por las artimañas del hombre, de que les hablan bonito y todo esto, hermano. Pero déjeme decirle, hermano, que la palabra del Señor, hermano, cuando están predicando la palabra correctamente, y tienes los 5 ministerios que están bien formados y te están educando para que crezcas a la estatura del varón perfecto, yo te aseguro que no te vas a mover donde Dios te puso. Amén. Sí. Por eso es que hay muchos lugares, hermano, ya corrompidos, porque al salirse del lugar, hermano, donde lo están enseñando correctamente, y si van enojados, ¿qué es lo que va a suceder? Eso que traen mal dentro de ellos, todo ese enojo que traen dentro de ellos, lo van a transmitir a la gente. Y van a empezar a transgredir la palabra de Dios, hermano, diciendo que 5 ministerios no existen y no son correctos. ¿Aló? Tenemos que tener, hermano, la noción de la palabra de Dios como debe de ser, porque si no, hermano, te vas a desviar. Entonces el tema que yo le puse hoy, este tema, hermano, es la muralla de Dios. Y esto te va a edificar a tu vida esta mañana, hermano. ¿Por qué? Porque te va a afirmar más en su palabra. Amén. Amén. Te va a afirmar más en su palabra porque nosotros, hermano, necesitamos estar haciendo la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. A veces tenemos problemas en la iglesia, hermano, pero tenemos que decirle al Señor, ¿cuál es el propósito por el cual me estás pasando? No solo huir. Porque las artimañas del enemigo, hermano, son suaves. Dice, vente conmigo. Aquí te apoyo. Amén. Y eso es incorrecto. Jesús vino para multiplicar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él no vino para dividir.
Él vino a multiplicar. Usted lo puede ver en la palabra. Él multiplica. Amén. Entonces, quiero que vayas a Nehemías capítulo 6, versículo 15. Y antes de eso vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo, hermano, moviéndose esta mañana. Padre Celestial, en tu nombre precioso, Señor Padre Santo, pongo mi vida en tus manos para que tú hables, Señor, conforme tu palabra, Señor Padre Celestial, para que sea edificado tu cuerpo, Señor, para que sea edificado, Señor Padre Santo, tu novia, Padre Celestial, que esté limpia y sin mancha, Señor, que alcance la estatura, Señor Padre Santo, para poder ser arrebatada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre Santo. No permita, Señor Padre Celestial, que ninguna palabra, Señor Padre Santo, tuya sea arrebatada de mis hermanos, Padre Santo, sino que sea edificada en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire, dice Nehemías 6:15, hermano, dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y los vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo. Pero reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Toda obra que es de parte de Dios, hermano, siempre va a prosperar. Amén, aleluya. Muchos dicen que el crecimiento es de gente, pero el crecimiento es del conocimiento de Dios. Por eso te puse Efesios primero, hermano, no lo había escrito, pero eso lo estaba viendo el tema, estudiando mi tema en mi mente, hermano, estaba diciendo, es muy importante que veamos que los 5 ministerios son para que el cuerpo, hermano, sea educado para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, para poder terminar la obra del Señor, hermano, la obra del Señor no es el edificio, no es el montón de gente. Es usted, hermano, que usted pone atención a la palabra de Dios y está creciendo en el conocimiento de Dios para que no lo muevan de aquí para allá, para que usted crezca, hermano, y sea arrebatado el día de la venida de Cristo. Amén. Por eso, hermano, es bien importante. Ahora dice, la muralla fue terminada el 25 del mes del Elul. Que el mes de Elul, hermano, en el hebreo dice, el 4:35, dice que probablemente de la derivación extranjera, Elul, el 6º mes judío. Elul, que creo que viene siendo el 25 de junio. El 6º mes. Amén. Entonces, ¿qué pasa con nuestros enemigos cuando te ves que eres exitoso, hermano? ¿Qué pasa con nuestros enemigos cuando te ven exitoso, hermano? Porque dice que aquí aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos, o sea, quiere decir que tenemos enemigos, ¿verdad? Sí. Pero cuando te ven exitoso, hermano, que tú terminas, hermano, que tú terminas de hacer el desarrollo que Dios te está haciendo a ti, hermano, mucha gente va a tener envidia de ti. ¿Cuánto lo cree? Si tú estás desarrollando tu ministerio, hermano, va a decir, ¿qué se cree? ¿Verdad? Entonces, vemos que hay enemigos de Dios, hermano, pero aquí dice ya, estamos en el capítulo 6, dice que desfalleció el ánimo de ellos porque reconocieron que esta obra había sido hecha con ayuda de nuestro Dios. Amén. Pero yo quiero que vayamos más para atrás, en el capítulo 4, versículo 1 al 2. Aquí nos enseña, hermano, qué pasa con tus enemigos cuando ven que eres exitoso, hermano. Amén. Ahí vamos a ver algunos nombres. Hermano, usted ya los conoce. Amén. Porque siempre hemos estudiado este libro. Dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismo? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Mire, hermano, eso está tremendo, hermano, porque hay gente que se va a burlar de ti. Hay gente que no te va a creer a ti, porque en vez de verte a ti, hermano, ve el pasado que tenías antes. Amén.
Pero dice que ellos, hermano, hablaron en la presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria. Entonces se codeaban con los ricos, hermano. Y se dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Sabe que así lo miran a usted? ¿Qué va a hacer esa iglesita? ¿La restaurarán para sí mismo? ¿Podrán ofrecer sacrificios? Mire qué sacrificio tan bonito hicimos hoy. Aleluya. Yo no sé si usted sintió la presencia de Dios, hermano, y pudimos entregarle a Dios cosas que nos estorban. Amén. ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras? ¿Los escombros polvorientos? ¿Aún las quemadas? Déjeme decirle que sí, hermano. La gente cree, hermano, que ellos son la última Coca-Cola de Arkansas. Siempre se van a burlar de los que verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios. Porque se rozan con gente importante aquí en la tierra, hermano, y creen que a usted lo pueden hacer chiquito. Pero déjeme decirle, hermano, usted es algo precioso en las manos de Dios. Aleluya. Porque a mí la palabra me enseña, hermano, que Él escogió lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos sabios que se creen que tienen todo. Gracias, Señor. Mire, vayas al capítulo 2 de Nehemías, 2:10. Aquí vemos otros dos. Bueno, está el Sanbalat y el Tobías, ¿verdad? Todavía aquí. Dice, cuando se enteraron Sanbalat y Oronitas y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Dios. Entonces hay gente, hermano, que se molesta que usted y yo hagamos la voluntad del Padre. Siempre va a haber alguien que se molesta. Amén. Los Sanbalat y los Tobías allá afuera, hermano, creen que tienen las influencias de la tierra, o sea, de la gente influyente afuera, que cree que son los únicos que pueden tener un lugar para adorar a Dios. Amén. Creen que van a parar la obra de Dios, hermano. Pero, hermano, déjenme decirle que mientras usted está haciendo lo correcto, Dios no va a parar su obra. Porque la obra no es el edificio, no es el lugar grande, es usted. Usted es la obra de Dios, que usted tiene que levantarse hasta crecer a la estatura del varón perfecto. A esto va a llegar, hermano. No de creer que somos la única iglesia grandota y que podemos tener mucha gente. Y a lo mejor ni los conocen, hermano, no saben ni cómo caminan. Amén. Pero mire, déjeme decirle, Nehemías capítulo 2, 19, hermano, más adelantito ahí. Vamos a hablar de unas características de estos Sanbalat y Tobías, hermano. Dice aquí en el 2:19, dice, pero cuando se enteraron Sanbalat, Oronitas, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, ahí está otro Gesem, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Mire, tremenda palabra, hermano. Mire la característica de estos personajes. La burla. Se burlaron de nosotros. Nos despreciaron. Esas son las características de esas personas. Yo conozco un pastor, hermano, que una vez me habló porque había una persona en la cárcel que era miembro de aquí. Estaba en la cárcel. Me dijo, me dieron el teléfono ¿tú eres Ali? Digo, sí, soy Ali. Sí, pues ahí te habla uno que dice que es miembro tuyo. Y así, despreciándome, hermano. Digo, gracias por tomarte el tiempo. Y ya fui a visitarlo, ¿verdad? Después. Pero te hablan como que, ¿tú quién eres? ¿Por qué te pusiste pastor? ¿O quién eres tú? ¿De dónde saliste? Dice la palabra del Señor que hay hombres, hermano, con características burlonas que desprecian al pueblo de Dios. Ellos creen, hermano, que son los únicos que pueden salvar a la gente. Pero ¿saben qué? Jesús es el único que puede salvar a la gente. Aleluya. Amén. No hay ninguna iglesia, ningún movimiento apostólico o ningún movimiento de iglesia, hermano, que sean los únicos que puedan salvar. Es Jesús. Amén. Es el que predicamos nosotros, hermano. Amén. Entonces, hermano,
Hay amenazas acusadoras que también suceden en estos personajes, hermano. Y también en estos tiempos suceden, hermano. Déjeme decirle, en Hechos capítulo 5, versículo 17, hermano. Después de que los apóstoles recibieron la unción del Espíritu Santo, empezaron, hermano, a llevar las buenas nuevas. ¿Quién cree que se le afrentó a ellos? Amén. Los religiosos. Amén. Entonces, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, hermano, hay otra característica de ellos que dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, aquí dice bien claro, hermano, la secta de los saduceos. Entonces, ¿usted cree que ellos tenían la razón, hermano? Porque ellos decían: no, nosotros somos los únicos que podemos llevar o aplicar la Torah, que se llamaba antes, ¿verdad? Pero déjenme decirle, hermano, que cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, empezó a mandar, empezaron a hablar la palabra de Dios con un poder, hermano, que les hizo recordar todo lo que había sucedido, todo lo que les enseñó Jesús y todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento. Porque si usted mira, hay muchas palabras que usan ellos del Antiguo Testamento para poder recargarles a ellos que Jesús que ya estaba anunciado para venir en estos tiempos, hermano. Amén. Entonces, cuando hay milagros y prodigios, hermanos, se asustan. Piensan que no puede suceder nada más con los únicos ungidos de Dios. Amén. Porque creen que no es de Dios, hermano. Creen que usted, hermano, no fue escogido también. ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Amén. Y yo estoy seguro porque usted está aquí, amén. Pero si usted mira el contexto de lo que hacían los apóstoles, hermano, no lo quiero llevar allá, pero nomás quiero que lo lea en su tiempo libre, hermano. Dice que ellos, hermano, empezaban a llevar la palabra de Dios, hacían milagros, prodigios, y les llevaban la gente, hermano, y hacían milagros y todo. Entonces, cuando la gente mira eso, cuando aquellos personajes miran esto, hermano, sienten envidia, sienten coraje, porque no está sucediendo lo mismo en sus iglesias, porque han sacado a Cristo de ahí, hermano. El que hace el milagro. Nosotros somos solo vasos usados por Jesús para poder hacer los milagros que Jesús hacía. Amén. La gloria sea para Él. Amén. Entonces, se va a dar cuenta que cuando recibieron la unción, no creían, hermano, que la gente común y corriente como usted y yo pueden hacer esas cosas. Y yo sé que usted las puede hacer. Amén. Y usted las ha hecho. Por eso es que la gente siente envidia, siente coraje. Dice: ¿por qué no viene a mi iglesia? Si esta es de las mejores iglesias. Porque Dios tiene llamados especiales. Amén. Entonces, porque desgraciadamente en otros lugares, hermano, ¿qué es lo que sucede? Están tratando de ablandar el alma para luego ablandar los bolsillos. Y eso es una realidad, hermano. Porque no tienen a Jesús adentro. Porque lo que están haciendo, hermano, es hablarle al alma para poder hacerlo sentir que... No sé, ustedes han oído de pastores que hablan mucho de la prosperidad. Y también hablan de ¿qué? De las sanidades por paga. Pero hay un personaje ahí en Houston, Texas, hermano, que él hasta tiene libros, hermano, y él habla al alma, pero bien bonito, que lo hace sentir campeón de lucha. Y usted se la cree. Pero ya, como oímos el viernes, que los discípulos, hermano, iban a sufrir las consecuencias por seguir a Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos todos están dispuestos a seguir desde el viernes? Yo creo que porque está aquí, porque usted quiere seguir adelante, amén. Pero hermano, celosos de que Dios lo ha escogido a usted. Lo más vil y menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Ahora, entonces, dice la palabra del Señor después que los soltaron. Pero antes de soltarlos, hermano, les dieron una paliza a los discípulos. Quiero que vayas al Hechos 5:38.
que los echaron a la cárcel. Pero luego pidieron un consejo, hermanos, se reunieron, pidieron un consejo. Dice el 38, dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Mire qué consejo les estaban dando, hermano. Entonces ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. O sea, antes de decirles, ¿sabes que tuvo una paliza? ¿Para qué andas hablando de Jesús? Entonces dice el 41, el 42, dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose. Escuche bien. De que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo de la casa y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Qué se enseña en estos tiempos, hermano? Emociones. Ven y compra tu milagro. Ven, tomémonos un cafecito. ¿Verdad? Hacerte sentir bien, que llegues a la iglesia, que hagas algo muy precioso para que te sientas a gusto. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, hermano, allá afuera, esperando que le abran la puerta. Allá afuera, esperando que lo inviten a pasar, hermano. Lo dejan afuera. Porque todo se centra en Jesús, hermano, y nada es sin Él. Amén. Pero cuando tú estás haciendo promociones diferentes a la de Jesús, hermano, es que quiere decir que Jesús está fuera. Está fuera del programa. Porque estás enseñando cosas que no son. Estás mostrándole que tienes un gran invitado que va a ir a predicar. Pero deja a Jesús afuera, hermano. Y le pone mucha atención al invitado. ¿Usted ha visto en esta iglesia, hermano, que casi no nos tomamos fotos? ¿Se ha dado cuenta? ¿Y en otras iglesias qué hacen? ¿Me entiende? Y mostrándolas en Facebook para que venga la gente. Necesitamos mostrar a Jesús para que venga la gente. Necesitamos que Jesús les hable a sus corazones, hermano, para que ellos cambien. Porque están haciendo costumbrismo, hermano, de que dicen, ahí sí se toman selfies. Yo me tomé unas selfies ahí en el púlpito para que vean que fue a la iglesia. Error, hermano. Este lugar se hizo para adorar a Dios. Amén. Amén. Entonces, yo personalmente te digo, hermano, es dura su palabra, pero hay que cumplirla. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque mismo Jesús les dijo, hermano, a los discípulos, ¿te quieres ir también? Bye. Bye. ¿Te quieres ir? Es muy dura su palabra, cumplirla. Bye. Mire, vaya a Mateo capítulo 10, versículo 16. Como te digo, personalmente, hermano, yo he perdido muchas amistades porque la palabra de Dios, hermano, no les acomoda a ellos. Y yo me tengo que acomodar a la palabra de Dios, hermano, si no, me meto en problemas con el jefe. Porque si no estuviera Dios que es aquí, estuviera siendo hipócrita hablándote de la palabra de Dios. Dice, ¿y esto qué es? ¿Qué se trata de las murallas? ¿Cuáles son las murallas? Espérame tantito, hermano. Solamente estoy explicando que alguien se va a intervenir, hermano, a que usted no levante las murallas. Porque ellos lo que quieren, hermano, es complacerse con la palabra de Dios, agarrando pedacitos que les conviene de la palabra de Dios. Por eso empecé con este tema, hermano, de que hay enemigos de la palabra de Dios. Hay enemigos que quieren que no levantes la muralla, hermano. Porque esa muralla está levantándote a ti, dentro de ti, hermano, poniéndote muralla para que tú crezcas en el conocimiento de Jesús. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Por tanto, ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesús? Les pasó lo que les dijo aquí. Entonces no se te haga raro, hermano, que al estar hablándoles la palabra, la verdad, hermano, como es, no sé que te vayan a azotar. Amén. ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Pero estoy seguro, hermano, que si tú hablas la verdad, hermano, estás bien fundamentado. Tienes una buena muralla dentro de ti. Aleluya. No te va a mover nada. Hay muchos se le termina ahí la carrera, hermano. En ese momento se les termina la carrera porque no pueden acoplarse a la palabra de Dios. O se hacen como ellos, haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Por qué contraria a Dios? Porque van a hablar nomás lo que le conviene. Amén. Entonces vamos a Nehemías capítulo 6, versículo 15, hermano. Ahora sí vamos a hablar. Y hablamos un poquito de lo que existe allá afuera, hermano. Y de lo que ha venido aquí adentro de la iglesia, hermano, a querer destruir. Pero no han podido, porque la muralla está bien fundada. Amén. Dice que la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Entonces la muralla, hermano, en un sentido espiritual, los muros representan nuestra obediencia al Señor. ¿Aló? Porque la palabra de Dios, hermano, hay mandamientos. Y los tienes que obedecer. Aunque digas que son del Antiguo Testamento. Aunque digas que eres de la gracia. Porque vives en desgracia, hermano. No cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces el ejemplo más claro de esto es Job, hermano. Que llevaba una vida justa, como Dios manda. Por ello tenía un muro de protección a su alrededor. Vaya Job 1:8 al 10. Entonces el enemigo no podía tocarlo, hermano, al menos que Dios se lo permitiera, para el bien mayor, porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Porque mire qué importante es esto, hermano, que a pesar de que usted está protegido con la muralla, hermano, el enemigo va a querer tratar de sobornar a Dios. Mire lo que dijo, porque Dios ya le había dicho cosas y dice, y el Señor le dijo a Satanás en una de las asambleas, amén, que habían hablado anterior: te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos que están en esa posición ahorita? Que usted se cree que usted es un hombre intachable, un hombre recto delante de Dios. ¿Cuántos hay aquí? Amén. Diga lo que sí, hermano. Usted está haciendo la voluntad del Padre. Pero fíjese lo que le contesta al Satanás, porque le quiere jugar la parte ahí. Respondiendo Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Entonces eso quiere decir que el enemigo quiere romper, hermano, la valla que tú tienes, el muro de protección que tiene Dios en tu vida, en tu casa, en todas tus posesiones, hermano. Y aquí vamos a aprender una cosa muy importante, hermano: a no descuidar esa valla de protección. Porque con un poquito, hermano, que abras la puerta, hermano, se te entra el enemigo. Porque dice que el enemigo, hermano, cuando fue a tentar a Jesús, dice que se alejó por un tiempo. Entonces quiere decir, hermano, que el enemigo anda rondando. A ver a qué horas tienes un agujerito por las cosas que Dios te ha dado. Entonces, mire, el concepto del muro de protección está escondido en la historia del jardín del Edén. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, 17. Ahí nos vamos a ver algo muy importante, hermano.
Una orden que dio Dios desde el principio al hombre. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Amén. ¿Para qué? Cultivara y cuidara. ¿Estamos ahí? Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, cuando Dios puso a Adán en el Edén, Él le dijo que cultivara y cuidara. Esa fue la orden, hermano. Y eso fue antes de Eva. La orden se la dieron a él, al varón. Amén. ¿Y qué hizo Adán, hermano? Solamente cultivó. Porque descuidó. No cuidó a su esposa de que lara tanto allá afuera. Se metiera en problemas con el enemigo. La palabra hebrea para cultivar es abad, que significa trabajar. Entonces él trabajó la tierra, hermano. Él era pesado para trabajar el gallo. Pero la palabra hebrea para cuidar es shamar, que literalmente significa poner un cerco de espinos alrededor con el propósito de proteger. ¿Y qué le pasó a Adán, hermano? Que no pudo proteger a su esposa, hermano, de que el enemigo le viniera a dar oído a que escogiera una maldición, una desobediencia, una orden que Dios había dado, hermano. Adán trabajó en el jardín, hermano, pero se olvidó de poner ese cerco de protección que debemos de tener, hermano, en nuestros hogares, en nuestras cosas personales, en nuestra esposa. Amén. Dejamos una puerta abierta para que la serpiente entrara, hermano, y Eva les dé oído a todo lo que ellas puedan hacer. ¿Aló? Y eso se lo va a demandar a los esposos, hermano. Si algo pasa en la mujer en estos tiempos, te lo va a demandar a ti, varón. Amén. Entonces, en lugar de cerrarle la puerta a la serpiente, Adán comió también del fruto, fíjese. Ya estaba dentro. Ya lo habían corrompido. No, está muy bueno, no me pasó nada. Dice Eva, mira, no me pasó nada. Cómelo, mira, está bien rico. Y pum, cayó el hombre. La consecuencia fue la expulsión del jardín del Edén. Y la obediencia hubiera sido un cerco muy importante. La palabra de Dios, hermano, insertada en tu corazón, hermano, hace cerco para que tú obedezcas sus mandamientos. Amén. Y podamos poder distanciar al enemigo de todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Eso mismo sucedió con Caín, hermano. El Señor le advirtió que cerrara la puerta del pecado, hermano, pero no lo hizo. Y terminó asesinando a su hermano. Leámoslo. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Génesis 4, del 6 al 7. Entonces fíjese cómo todavía Dios hablaba. Dice. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Tremendo esto, hermano. Entonces, en otras palabras, hermano, si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a darle entrada al pecado. Porque no has permitido, hermano, que la palabra de Dios se mueva en ti. ¿Verdad? La pongamos por obra para que pueda ser resultado, que le damos más cabida a la carne que al espíritu, hermano.
como lo hizo este hombre. El pecado yace a la puerta y te codicia. ¿Aló? El pecado yace a la puerta y codicia. ¿Pero qué dice? Pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la palabra. Con la palabra, hermano. La tendencia del pecado está dentro de nosotros, hermano. Por eso es que cuando llega ¿cómo decía aquí? El pecado yace a la puerta y te codicia, hermano. O sea, cuando viene y te dice, mira, aquí estoy. Entonces, estamos tentados. Nosotros venimos, hermano. Él estaba recién recibiendo esa maldición ahí arriba, hermano. Recién los padres habían pecado. Entonces, eso viene desde allá, hermano. Desde Adán, el pecado. Pero dice el Señor que nosotros podemos dominarlo. ¿Cuántos lo creen? Por eso Jesús vino a la tierra, hermano, y se hizo hombre para mostrarnos que sí se puede. Sí se puede, hermano. Entonces, la clave está en el temor de Dios, hermano. Que nos lleva a la obediencia. Si obedecemos al Señor, hermano, el Señor se va a encargar de protegernos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, pero si hacemos de cada uno lo que queramos, hermano, ¿qué va a pasar? Quedamos expuestos, hermano, a que cualquier ataque del enemigo pueda hacernos daños a nuestras vidas. Amén. Hoy, esta mañana, hermano, vas a aprender cosas, hermano, que necesitamos cerrar puertas en todos los aspectos, hermano. El mundo te codicia ahí afuera, hermano, con el pecado bien bonito. No, sí, es que no se mira mal. Pero su final es muerte. Está codiciándote allá afuera, hermano, todo el pecado, todo lo que se está viviendo, hermano. Se mira bonito, hermano. ¿Cuántos quisieran festejar Navidad? Aleluya. ¿Cuántos les gustan los regalos? ¿Verdad que así nos gustan los regalos? ¿Qué tal un trajecito nuevo para el pastor? Aleluya, gloria a Dios. Ya viene Christmas, ya viene el Santo Claus, hermano. Sería bueno, ¿no? Pero ¿de qué me sirve estar festejando cosas que el mundo hace, hermano, y que a veces se deprimen? ¿Verdad? Botamos esos muros de protección, hermano. Tenemos que creerle a Dios, buscar de Dios, y todo lo demás va a venir añadido. No tenemos que esperar Christmas, hermano, para que nos den regalos. El regalo puede llegar en cualquier momento, hermano, si tú buscas a Dios. Amén. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Eclesiastés 10:8. Entonces, si estamos expuestos al pecado, hermano, dice Eclesiastés 10:8, el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. ¿Aló? Lo que le pasó a Eva. Abrieron un muro, hermano, lo abrieron, ¿y qué le pasó a Eva? Se metió la serpiente, bueno, aquí dice que la mordió, ¿no? Sí, la muerte. Pero ella la encantó con los oídos. Pero como le digo, es pecado de muerte. Muerte espiritual. Hay mucha gente muerta espiritual, hermano, porque no ha querido obedecer a la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios. Aquí hablando de Nehemías, hermano. Se rebelaron contra el Señor, no se arrepintieron, y el Señor les mandó 70 añitos. Botaron así los muros espirituales, hermano. Y luego cayeron también los muros físicos. Amén. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 29 al 31, hermano. Cuando yo empecé a estudiar esto, hermano, primero tuve que buscar la forma de mostrarle que hay mucha gente que va a tratar de tumbarle todo esto a usted, hermano. Porque eso es lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, que es figura de lo que estamos pasando en estos tiempos. Dice Ezequiel 22, 29, dice, las gentes de la tierra han hecho violencia y han cometido robo. Han oprimido al pobre y al necesitado
y han maltratado injustamente al extranjero. Entonces, viendo Dios eso, hermano, está hablándole que diga: busqué entre ellos algunos que levantaran un muro y se pusieron en pie y se pusieran en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. ¿Por qué? Estaban destruyendo a su pueblo. Estuvo buscando hombres que pusieran barrera para poder levantar un muro de hombres. ¿Y qué dice? No lo halló. Entonces esta mañana anda buscando Dios hombres que estén dispuestos, hermano, a hacer barrera contra aquello que está haciendo el enemigo estragos a su pueblo, hermano, para poder retener la furia de Dios, hermano. Porque va a venir, hermano. Entienda. Y hay mucha gente que desobediente allá afuera, hermano, que quiere hacer su voluntad. Y si no hay hombres que se levanten a hacer muro, hermano, hombres que estén dispuestos a llevar el evangelio correcto, hombres que tienen ya el muro bien cimentado en sus vidas para llevarlo correctamente afuera, hermano, van a suceder cosas a esta gente por causa de nosotros, hermano. Por causa de los atalayas que no han abierto su boca allá afuera. Padre Santo. Y eso viene de parte de Dios, hermano. Entonces, sabiendo esto, Nehemías, hermano, es natural que él se haya sentido triste, hermano, de ver esto. Cuando usted lee el capítulo de Nehemías y empieza a leer, dice, se entristeció viendo a sus hermanos cómo estaban caídos. Amén. Y al ver esos muros, al ver esos muros, hermano, porque dice que de noche se fue a chequearlos. Y estaba chequeando esos muros caídos, esas puertas quemadas, hermano, y dije, Padre Santo, sí hay mucha destrucción, hay mucho que hacer. Pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de reedificar a aquellos que están caídos, hermano. Porque Zorobabel solo levantó un templo físico. Amén. Esdras llegó a levantar el templo espiritual, enseñándoles el orden y la ley de Dios. Pero no bastaba solo con el conocimiento, sino les faltaba ponerlo por obra. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, al estar bien fundamentados nosotros, tenemos que ponerlo por obra para salir a llevar el mensaje de salvación. Por eso llamó a Nehemías, hermano, y dijo, tienes que levantarlos. Tienes que levantar esos muros, hermano, y cerrar las puertas abiertas. Porque al tener puertas abiertas, hermano, el enemigo va a venir, se te va a meter y los va a destruir. Amén. Para proteger al pueblo de Dios. Recuérdense, una muralla, hermano, es para proteger al pueblo. Y nosotros, hermanos, somos responsables de tener esa muralla bien cimentada para que no pueda entrar el enemigo y pueda hacer estragos a los hijos de Dios. Amén. Entonces levantemos muros, hermano, y cerremos las puertas abiertas obedeciendo a su palabra. Amén. Voy a terminar voy a hablar 2 versículos más. Juan capítulo 14, versículo 23, hermano. Aleluya. Dice Jesús respondiendo, dice aquí, y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mire qué tremendo, hermano. Porque cuando usted y yo estamos con Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos con el Padre. Y dice que estando con el Padre, dice que vamos a morar con él. Entonces hacemos muralla, hacemos un muro, hermano. Nos hace un muro Él a nuestras vidas para poder protegernos. Así como Job, hermano, que llegó este enemigo y quiso decirle, pues si lo estás protegiendo, a ver, quítaselo, a ver si no blasfema contra ti. Y Dios, sabiendo el corazón de este hombre, hermano,
Sacó su apuesta y dijo, vale. No digo yo eso lo inventé ahorita, hermano. Eso no está escrito. Amén. Pero diciendo, oh Dios, yo te aseguro que este hombre no va a fallar. ¿Por qué? Porque está fundamentado en mi palabra. Porque él hacía los mandamientos que estaban escritos, hermano. Lo que Dios había dicho, él lo estaba haciendo. Él sacrificaba por sus hijos, por el pecado, hermano. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Así como usted y yo, hermano, estamos haciendo la voluntad del Padre. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendrá a él. Y haremos con él morada. Solo imagínense, hermano, cuando está usted delante de su presencia, hermano, la protección que tiene de ángeles. Usted, hermano, que no lo pueden hacer nada a usted. Al menos que usted abra esa puertita y se mete el enemigo a hacerle estragos de lo que usted tiene. Amén. Protección. En otras palabras, lo que pasaba con Job. Tenía muralla de protección. Usted tiene una muralla de protección, hermano. No le dé cabida al enemigo, hermano, para que venga y le haga estragos. Para que venga y se lo quite, hermano. Amén. Y nosotros, si guardamos su palabra, estamos rodeados. Se lo voy a comprobar, hermano. La promesa que Dios me dio a esta iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Qué has guardado? La palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Es una promesa, hermano, que le dio esta iglesia. Si tú guardas su palabra, Él te va a guardar a ti. Él te va a poner muros de protección, hermano. No tienes que abrir puertas ya, hermano, para que el enemigo venga y te haga estragos. Para que el enemigo venga y te destruya, hermano. Así que Dios, hermano, tiene protección sobre ti. Amén. Amén. Esa es la muralla, hermano, es la protección. Amén. Es la palabra. Pero no permitamos, hermano, como dice Eclesiastés, cavar un hoyo. Y el que abre brecha en el muro, lo muerde la serpiente. Amén. Si ya tienes este muro de protección, hermano, sigamos obedeciendo su palabra. Amén. Amén. Como es, así te cale como te cale, hermano. Así como llegue. Dios siempre te va a proteger. Amén. Gloria a Porque Dios. Él cumple su palabra, hermano. Aleluya. Él no es alguien que dice, nomás lo hice porque quería escribir eso. No. Él lo dijo, hermano, y lo cumple. Amén. Amén. Así que, hermano, ponte de pie, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, bendito eres, Señor Padre.